En este vídeo haremos un repaso breve de conceptos básicos de cálculo diferencial y de cómo representar el movimiento rectilíneo. Resumiremos las fórmulas principales para calcular derivadas de funciones. Miraremos en algún detalle la función cuadrática y su derivada y cómo graficarlas. Luego pasaremos a la función cúbica y haremos lo mismo de analizarlas y graficarlas, ver su derivada. Y de allí pasaremos al movimiento, empezando con movimiento no acelerado, o sea, movimiento a velocidad constante. Luego nos pasaremos al movimiento acelerado para terminar con un análisis de gráfico del movimiento, ver cómo se representan gráficamente los diferentes tipos de movimiento. Veamos un breve resumen de las reglas de derivación. La derivada de una constante es igual a 0. Si una constante se multiplica por una variable, la derivada de ese producto va a ser igual al valor de la constante. Cuando tenemos la suma de dos variables, la derivada de la suma va a ser igual a la derivada de la primera variable más la derivada de la segunda variable. Cuando tenemos una variable elevada a una potencia constante, la derivada va a ser igual al producto de la constante por la variable elevada a la constante menos 1 y multiplicada por la derivada de la variable. La derivada del producto de dos variables será igual a la primera variable por la derivada de la segunda, más la segunda variable por la derivada de la primera. Cuando se tiene el cociente de dos variables, la derivada de ese cociente será igual a la segunda variable por la derivada de la primera, más la primera variable por la derivada de la segunda, dividido todo por el cuadrado de la segunda variable, o sea, de la variable que está en el denominador. Cuando tenemos una función exponencial, quiere decir una constante elevada a la potencia de una variable, la derivada de esta función será igual a la misma función que es la constante elevada a la potencia de la variable multiplicada por el logaritmo natural de la constante y multiplicado eso por la derivada de la variable. En el caso de un logaritmo, la derivada del logaritmo de una variable será igual a 1 dividido por la variable y esto multiplicado por la derivada de la variable. En el caso de funciones trigonométricas, la derivada del seno es igual al coseno por la derivada de la variable. La derivada del coseno es igual a menos seno por la derivada de la variable. La derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado multiplicada por la derivada de la variable. Y la derivada de la secante es igual al producto de la secante por la tangente y esto multiplicado por la derivada de la variable. Repasamos brevemente las propiedades de la función cuadrática. La función cuadrática se da por el producto de una constante por la variable x al cuadrado más otra constante por x más una tercera constante.
Y aquí podemos ver las propiedades. Si cambiamos el valor de A, eso nos hace que se abra o se cierra más esta parábola. Cuando A es negativo, la parábola está mirando hacia arriba, y cuando A es positivo, la parábola está mirando hacia abajo. El valor de la constante B, si lo cambiamos, nos cambia la posición de la parábola. Y finalmente, la constante C nos da el desplazamiento sobre el eje Y. Según C sea positiva o negativa, la parábola se va a estar moviendo de una parte a otra. Bien, si ahora calculamos la derivada de la parábola, veremos que la derivada va a ser el 2ax más b. O sea que tendremos una expresión que nos dice que la derivada va a ser a2, el exponente, por a por x, más la derivada de x, que es 1 por b, 2ax más b. Y si graficamos esta expresión, nos va a dar una línea recta. Y es en la medida en que cambiemos las propiedades de la parábola, pues obviamente que las propiedades de su tangente van a cambiar, como lo podemos ver acá. Observemos que cuando se varía el término c de la función cuadrática, esto no afecta en nada a la función de la derivada, porque c no es una parte de la definición de esa derivada. Repasamos ahora las propiedades de la función cúbica. Esta función es un polinomio de grado 3, o sea que tenemos una variable al cubo más otra forma de la variable al cuadrado más la variable a la primera potencia, y hay 4 constantes que funcionan en la ecuación. Si graficamos esta función cúbica, obtendremos una curva de esta forma, y obviamente que variando el valor de las constantes, aquí estamos variando a, se va cambiando la forma de esta gráfica. Entonces, esta es la función cúbica. Ahora, si a esta función cúbica le tomamos la derivada, tendremos una ecuación de segundo grado. En este caso tendremos 3ax2 más 2bx más c. O sea que esta es la derivada de la función cúbica. Observemos que la derivada de la función cúbica es una función cuadrática. O sea que si graficamos esta función, pues vamos a obtener una parábola. O sea que la curva en rojo es la primera derivada de la función cúbica, que es una función cuadrática, y como tal nos da una parábola. Bien, ahora si obtenemos la segunda derivada de la función cúbica, pues la segunda derivada de la función cúbica va a ser la primera derivada de su derivada. O sea que va a ser la derivada de esta función cuadrática, que como sabemos ya tendrá la forma de una línea recta. La ecuación de esta segunda derivada va a ser 2 por 3, 6ax más 2b, que es la ecuación de una línea recta. Si graficamos esta segunda derivada, obtendremos una línea recta, que vemos en la línea esta morada, va a ser la segunda derivada de la función cúbica o la primera derivada de la función cuadrática, que como habíamos visto anteriormente es una línea recta. Repasemos ahora las ecuaciones del movimiento cuando dicho movimiento es a velocidad constante, o sea que la velocidad no cambia y por lo tanto no hay aceleración.
Entonces vamos a ver qué pasa con la distancia que se recorre cuando vamos a velocidad constante. Grafiquemos la velocidad. La velocidad va a ser una línea si esta es la escala de tiempo horizontalmente. La velocidad no cambia con el tiempo. Siempre, en cualquier momento, la velocidad va a ser la misma. La fórmula para la distancia recorrida, que es x, va a ser igual a esta velocidad que es constante por el tiempo. Asumimos, por lo tanto, que no hay aceleración, que la aceleración es igual a 0. Y si graficamos la distancia, veremos que es una línea recta. ¿Qué significa esto? Que a medida que avanzamos en tiempo a velocidad constante, vamos recorriendo más distancia, más distancia. En un determinado momento, la distancia recorrida va a estar dada por esta línea recta. O sea que esta es la ecuación de movimiento para velocidad constante y, por lo tanto, para aceleración cero. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos un movimiento acelerado. Movimiento acelerado es aquel en que la velocidad es variable. Supongamos que tenemos una aceleración constante. La aceleración va a ser una línea horizontal con el tiempo, o sea que en cualquier tiempo el valor de la aceleración va a ser la misma. La ecuación para la velocidad será igual a el producto de la aceleración por el tiempo. Y como el tiempo es variable, la aceleración es constante, entonces esta velocidad va a estar dada por una línea recta. Podemos ver acá esta línea azul, que es la graficación de la ecuación de la velocidad. O sea, es el producto de una constante, que es la aceleración, por una variable, que es el tiempo. Esa es la velocidad. Ahora, veamos qué sucede cuando examinamos la distancia recorrida. Si miramos la ecuación para la distancia, está dada por el valor de la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Esta velocidad inicial es un valor constante multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos ver que esta es una ecuación cuadrática y por lo tanto estará representada por una elipse. Al graficarla vemos que efectivamente este es el valor del desplazamiento. Si miramos las gráficas en un determinado tiempo, tenemos un valor de la aceleración que no varía, tenemos un valor de la velocidad que sí varía porque es proporcional al tiempo, y tenemos un valor del desplazamiento que está determinado por una expresión cuadrática. Esto es algo muy importante para recordar, y es que el desplazamiento está dado por una función cuadrática cuando el movimiento es acelerado. Esta gráfica nos permite revisar los conceptos de cómo analizar el movimiento. Veamos lo que está sucediendo acá. Supongamos que tenemos un cuerpo en movimiento y miremos la gráfica de la velocidad a través del tiempo. Inicialmente el objeto va aumentando de velocidad. En el primer segmento aumenta de velocidad. Vemos que la aceleración es constante en este segmento porque la gráfica de la velocidad es una línea recta. O sea que la pendiente de la velocidad va a ser constante y por lo tanto la aceleración será constante. En el segundo segmento la velocidad no cambia, se mantiene constante. Por tanto, la aceleración baja a 0 porque no hay, en ese segmento, no hay cambio de velocidad, entonces la aceleración
es igual a 0. En el siguiente segmento la velocidad va cambiando desde un valor positivo hasta un valor negativo. ¿Qué significa ello? Pensemos que el objeto se va moviendo en una línea recta, inicialmente a una velocidad que va disminuyendo hasta el punto a llegar a 0. O sea que el objeto va avanzando sobre esta línea, llega a un punto en que su velocidad es 0, o sea que se para, y después la velocidad empieza a ser negativa. Esto significa que el objeto se va moviendo en sentido contrario. Durante todo este segmento, la aceleración es constante pero negativa. Hay una aceleración negativa porque la velocidad ha estado bajando. Al bajar la velocidad, la aceleración es negativa. Después llega un punto en que la velocidad empieza a aumentar, pero todavía dentro de la zona negativa. En ese caso, la aceleración es constante, positiva, a pesar de que la velocidad es negativa, pero observemos que la velocidad es cada vez menos negativa hasta llegar a 0, que es un momento en que el objeto se para, porque de aquí en adelante la velocidad sigue siendo 0. Al ser 0 la velocidad ahí, la aceleración es 0. Ahora veamos qué sucede durante estos intervalos con el desplazamiento. Cuando tenemos en el primer segmento un movimiento acelerado, el desplazamiento sigue la forma de una parábola, cosa que habíamos visto anteriormente. En el siguiente segmento, donde la velocidad es constante, el desplazamiento es una línea recta. Y en el siguiente segmento, cuando la velocidad es variable, el desplazamiento es una parábola que va en sentido positivo mientras la velocidad esté en la zona positiva, y después el desplazamiento es negativo, o sea que el objeto va echando hacia atrás porque la velocidad es negativa. En este segmento la velocidad es variable, volvemos a la parábola, pero con una forma diferente porque nuestra velocidad está aumentando. Y en el último segmento, donde la velocidad es constante, donde la velocidad es 0, al ser la velocidad 0 no hay desplazamiento, o sea que al aumentar el tiempo la posición del objeto sigue siendo la misma. La gráfica del desplazamiento nos resume lo que está sucediendo en los diferentes intervalos, tanto con la velocidad como con la aceleración. Aquí tenemos un resumen de las fórmulas más comunes para el análisis del movimiento. Primero vemos que la distancia recorrida es igual a la velocidad promedia por el tiempo. No se asume que la velocidad sea constante. La velocidad promedio se calcula como la velocidad inicial más la velocidad final dividida por 2, o sea que es el promedio de las dos velocidades. Y ese promedio multiplicado por el tiempo nos da el desplazamiento. Una fórmula genérica para la velocidad es aquella que dice que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. En el caso donde no haya una velocidad inicial, pues esto será igual a 0, y en ese caso la velocidad final será igual a la aceleración por tiempo. Y finalmente tenemos la fórmula general para el desplazamiento, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es una de las fórmulas clásicas para el análisis del movimiento.